¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente comienzo de semana. Feliz lunes, listos para llevarles esta nueva pauta con sus secciones acostumbradas aquí de Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Bienvenido, Fidel. Buen lunes. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, gracias a Dios, Darcy. Bienvenidos ustedes, amigos. Esperamos hayan pasado también un buen fin de semana. Y como acostumbramos los lunes, traemos a continuación, enseguida, nuestra noticia más importante de la semana en el mundo económico. Y sin lugar a dudas, lo que está ocurriendo en la actualidad, la inflación vuelve a acelerarse pese a la drástica caída que hay en el consumo, lo cual marca nuevamente algo totalmente atípico, ¿cierto, Darcy? Sí, totalmente. Bueno, según un informe que fue presentado la semana pasada por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional en la voz de su diputado Alfonso Marquina, registró que la inflación en julio pasado llegó a 33,8%. Ya empieza nuevamente a ascender. Es una cifra que está muy por encima de la que registró el mes de junio, que fue de 24,8%. Repito, según informe de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El informe fue presentado y en él, como tal, se detalló que la inflación en 2019 lleva ya un acumulado de 1.579%, mientras que la interanual ascendió a 264.872%. La economía venezolana, sin embargo, desde febrero de este año ha venido presentando un leve descenso en cuanto al comportamiento general de los precios debido a políticas muy particulares que ha tomado el gobierno nacional, va sobre todo en cuanto a lo que es la restricción crediticia por la política de aumento del encaje legal. Sin embargo, también el cierre de numerosos locales de negocios, igualmente la escasez del crédito bancario, una política muy severa en cuanto a lo que es aumento de encaje legal, disminución de la inversión extranjera, caída de la producción general, en general, pues ha ocasionado una contracción económica y una de las crisis económicas más severas de toda su historia republicana aquí en Venezuela. Efectivamente, destaca también por su parte la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía de Finanzas de la Asamblea Nacional, que el comportamiento de la inflación efectivamente ha tenido un descenso. En enero de este año, 2019, la inflación marcó un punto de 191.6%, febrero 53,7%, marzo 18.1%, abril tiene un repunte 44.7%, mayo 31.3% y junio, mes anterior al que estamos hablando, marcó 24.8%. Claro, no podemos hablar ciertamente de, si bien ustedes pueden observar, y todos lo estamos viendo, un descenso en el nivel de la inflación, en realidad lo que estamos viendo es una desaceleración del movimiento de la inflación. No podemos afirmar que se haya acabado el proceso de hiperinflación, puesto que para que ello ocurra tienen que estarse marcando continuo y seguido durante el lapso de un año tasas de inflación mensuales menores a 50%. Eso todavía no está verificable. De hecho, con esto que estamos comentando, de que la inflación nuevamente coge velocidad, se acelera, pese a la caída del consumo, que es lo atípico, esto se indica que efectivamente el problema no está resuelto. Y es una caída del consumo de más del 35% desde el 2017, específicamente desde octubre, que es cuando empieza a presentarse el fenómeno hiperinflacionario. Nada más lo que devenga el trabajador venezolano le representa la posibilidad de adquirir de la canasta alimentaria solo el 3%. De 40.000 bolívares, que es el salario básico, se está percibiendo menos de $2, $1.87 mensual. Sí, si lo ponemos exacto, a tasa si lo de ponemos dólar. a una tasa exacta, pero lo que implica que se está ganando diariamente 1,333 céntimos diarios, céntimos de dólar, es lo que está devengando un trabajador diariamente.
Terrible, eso marca definitivamente el nivel de pobreza, por y de supuesto, miseria, obviamente, de en el que miseria estamos llegando. y de hambre, porque también según encuestadoras como Encovi, que es la encuestadora Condiciones de Vida, y Fundación Bengoa, ellos han reportado cifras muy alarmantes, donde en el último año, 2018, el venezolano ha perdido en promedio 14 kilos de peso. Sí, y lo que hemos comentado nosotros aquí también, el consumo, por ejemplo, de proteína, descendió del año 99 de casi 24 kilos año por habitante a 1.2 kilogramos de carne año por habitante para este 2019. Lamentablemente, pues seguiremos abrazados de este flagelo tan terrible como es la inflación. Vamos ahora a una importante reflexión, porque la reflexión siempre es necesaria. Si es verdad, amigos televidentes, que todo proceso de diálogo vía a negociar y a la negociación propiamente dicha requiere de la máxima discreción, pero en los encuentros oficialismo-oposición promovidos por el Reino de Noruega no se justifica que no se hayan hecho públicas las condiciones fundantes y conformantes con las cuales tales encuentros deben formalmente cumplirse. Y decimos esto ¿por qué? Porque desde que se iniciaron los encuentros, y digo encuentros entre comillas, Noruega, Suecia, Barbados, no se ha notificado a la ciudadanía cuál es el papel asumido por Noruega. Si es un simple auspiciador, facilitador, o si su papel pasa a rangos de mayor envergadura, como el de mediador, entendiendo mediador como un agente tercero con facultades otorgadas por las partes beligerantes de interferir y de modificar aspectos y episodios del proceso. Como quiera que sea, lo que se está dando en Barbados ya recibió, o mejor, ya dio la primera señal de que esos encuentros iniciados desde el pasado 31 de julio en Oslo no son lo suficientemente formales, al no poder evitar que una de las dos partes no haga presencia en las citas. Estas faltas o ausencias se prevén desde el inicio. Al no ser así, ocurre lo que ocurrió la semana pasada, el miércoles pasado, que el oficialismo decidió no ir a la tercera reunión. Aquí es muy importante recordar que cuando Estados Unidos más arreciaba sus ataques bombardeados en los campos del Vietnam, más se negociaba su salida del territorio agredido por el lado de los negociadores. Lo mismo acontecía en Cuba, cuando allí se negociaba la paz formal colombiana, aunque las FARC y el ejército colombiano más se violentaban entre ellos. En Cuba, los negociadores no cesaban en el intento de conciliar. Hasta aquí esta reflexión. Vamos ahora a cumplir con una breve pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Seguimos, amigos, con ustedes en Un Mundo de Economía. A continuación vamos a nuestra sección del Diccionario Económico y Social. Hoy traemos para ustedes, como término para comentarlo, ventajas económicas comparativas. En efecto, ese es el diccionario que ese es el término que hemos seleccionado para este mediodía. Hablemos entonces de ventaja económica comparativa. Y hay diccionarios económicos que prefieren llamar a este principio productivista coste comparativo, a secas simplemente. Sin importar las palabras seleccionadas, podemos decirle que este principio describe que en condiciones determinadas por los niveles tecnológicos, científicos, específicos, insertos en un proceso material de producción, hacen que el bien o que el servicio final de una tipología de productos sea altamente rentable dentro de una geografía o de un territorio dado por la facilidad en la concepción de materias primas e insumos, muy por encima de esa misma tipología de productos en otra geografía. Digamos esto en otra forma, para mayor comprensión. Un país
tiene ventaja comparativa para producir un bien o un servicio si el costo de producirlo le sale más económico que a otros países. En ese orden, el costo de producción para producir petróleo es más barato aquí en Venezuela que, digamos, en Argentina. Venezuela está en mayor ventaja comparativa que Argentina, como ese país sureño, por tener las 4 estaciones, tendría más ventajas para producir trigo. Este término, valga acotar, se extiende fuera de los ámbitos estrictos de la teoría económica y muchas veces es aplicado en situaciones, por ejemplo, de estudio. Un joven que esté residenciado con su familia en Caracas le resulta menos costoso hacer carrera en la Universidad Central de Venezuela que un joven, por ejemplo, que viva, digamos, en Puerto de Nutrias, en el estado Barinas. También en la economía teórica se puede hablar y discurrir sobre otros tipos de ventajas, la ventaja absoluta, la ventaja tecnológica y la ventaja compartida. Pero a todas se le puede tomar como ventajas competitivas, no lo olviden, ténganlo muy presente. Sí, aquí es interesante resaltar o recalcar que efectivamente cuando hablamos de ventajas comparativas se está haciendo, y de allí su nombre, se está haciendo comparaciones entre los recursos que tiene una economía versus otra economía para la producción. Correcto. Y ahí vamos entonces a hacer algunas acotaciones interesantes. ¿Qué país tiene mejores ventajas comparativas para la producción de crudos livianos? ¿Arabia Saudita o Venezuela? Arabia Saudita, porque la inmensa mayoría de sus reservas son de crudo liviano, que están, de paso se ha dicho, a muy poca profundidad en el suelo. Afloran con facilidad. Claro, hay dichos por allí que, en broma, ¿no?, que en el desierto árabe, si a alguien se le escapa un disparo de fusil hacia el suelo, perfora un pozo petrolero. Claro, eso es una exageración. En el caso, si decimos, ¿qué país tiene mejores condiciones para la producción de petróleos pesados o de productos a base de petróleos pesados? Y ponemos en comparación Arabia Saudita y Venezuela, el país que está mejor dotado para ello es Venezuela, porque la mayor cantidad de sus reservas son de ese tipo de crudo. En consecuencia, como tiene las condiciones y pone en producción ese tipo de rubros, la producción aquí va a ser de mayor volumen que la de Arabia Saudita en crudos pesados, y al dividir los costos entre el volumen, pues se obtiene un costo inferior, y esa es la ventaja económica comparativa, válida para absolutamente todos los productos, y vale la pena acotarlo, es una de las principales razones de fondo que determinan la presencia de determinados rubros en el mercado internacional o en el comercio internacional por parte de diferentes países, porque se basa en buena medida en ventajas comparativas. Comparativas son ejemplos muy precisos a lo que se refiere a la ventaja económica comparativa. Sí, en efecto es así. Efectivamente. Bien, amigos, vamos nosotros a hacer un corte comercial muy pequeño y regresamos con más de Un Mundo de Economía. No se retiren, ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía hoy lunes, y vamos a llevarle, como es una sección de este día para cada semana, Táchira y su economía. Vamos a hablar de que la economía aquí tachirense cada vez más tiene que, todas las transacciones que se hacen a diario es con monedas extranjeras, pesos y dólares. Por lo tanto, podemos decir que se está pesorizando. Es decir, cada vez son más pesos los que están en presencia de la tachirense para todas las operaciones comerciales, para todas las transacciones, para el compra y venta cotidiano. Así es. De hecho, estamos acuñando ese término de pesorizar la economía, de que una economía se pesoriza, haciendo, digamos, un paralelismo con el término dolarizar, dolarización. Una economía se dolariza en la medida en que predomina o empieza a predominar el dólar como moneda fundamental cuando existe otra moneda oficial en un territorio. Pues algo similar está ocurriendo en los estados fronterizos de Venezuela con Colombia en la actualidad. Estamos viendo cómo poco a poco, y no cesa de ocurrir
cada vez con mayor intensidad la moneda colombiana. El peso colombiano va tomando preeminencia en la economía regional y va desplazando al bolívar, Darcy, de una manera importante. El fenómeno, por supuesto, que ya es importante en el sentido de que prácticamente todos los actores económicos del Táchira están dispuestos y abiertos a recibir bolívares pesos, y manejan la tasa cambiaria del momento, bolívar peso, para esos efectos. Entonces estamos hablando de que en la práctica, y según los especialistas, más del 60% de las transacciones económicas en el estado Táchira se están realizando ya en pesos colombianos. Claro. Y alrededor de un 20-25% de las transacciones en el Táchira se están realizando en dólares. Entonces estamos hablando de que entre un 80 y un 85% de las transacciones se hacen en moneda extranjera. A nivel nacional ocurre algo similar en proporciones de 60-70% en dólares, no en pesos. En la frontera es en dólares. Ahora, el fenómeno obedece a varias razones. En primer lugar, a la devaluación del bolívar, puesto que se está ubicando en la actualidad 200% por encima desde la última reconversión monetaria efectuada el 21 de agosto del 2018. Desde entonces, la hiperinflación también se ha agudizado, arreciando entonces el uso de otras monedas como el peso que estamos comentando. En fin, tenemos en materia de devaluación, en la actualidad el dólar ya ampliamente por encima de los 14.000 bolívares por unidad a la hora actual de hoy lunes, y el peso con respecto al bolívar se está cotizando hoy a 0.222. Esos son valores que indican que efectivamente estamos en un proceso de devaluación muy fuerte. En esas condiciones, los usuarios prefieren protegerse, de manera que buscan convertir su actividad económica hacia otra moneda para proteger sus activos monetarios por un lado, y por el otro los usuarios prefieren también usar moneda extranjera porque tiene mayor poder adquisitivo. Claro, y aquí también es importante señalar lo siguiente, Fidel, que aparte que esta hiperinflación es muy atípica porque tampoco no hay las suficientes piezas en moneda nacional. Entonces también hay que acudir, por ende, esa es otra de las razones para utilizar el peso colombiano. Una razón muy de fondo. Porque si se va a pagar una carrera de taxi 15.000 bolívares, no es lo mismo, no hay la disponibilidad inmediata de tener 15.000 bolívares contantes y sonantes para cancelarla, o su equivalente en pesos al cambio del día. Así es, porque tú vas a un banco y haces un retiro de efectivo, ¿y qué te dan? Hasta 6.000 bolívares, hasta 6.000, 10.000. Entonces hay que hacer 2 retiros, 2 idas al banco para pagar un taxi. Por favor. Y una cola y todo lo demás, con todo lo que implica. Así es. Entonces, bueno, de eso estamos hablando, amigos. Aquí, en el estado Táchira, en consecuencia, la actitud creciente que ha devenido en el tiempo ha sido preferir el peso colombiano para todo tipo de transacción económica antes que nuestro propio signo monetario, el bolívar. Ello obedece a múltiples factores, como estamos comentando, que van desde una hiperinflación que supera el 500.000% en este momento, anualizando, en medio de una distorsión económica nacional en donde el tipo de cambio no ha absorbido, y esto hay que decirlo, toda la hiperinflación que ha ocurrido. De modo que el dólar no está en el valor real en el que debería estar. En la actualidad debería ubicarse en torno a los 40.000 bolívares por dólar. En consecuencia, podemos decir y podemos señalar que tenemos aún un tipo de cambio barato, aún a 14.000 bolívares. Y eso le otorga al peso colombiano y al dólar un mayor poder de compra en el mercado venezolano y tachirense, haciéndolo en consecuencia aún más atractivo. Pero no es solo esto, como comentaba Darcy, influyen también otros factores como la falta de efectivo, la recesión, la pérdida del poder adquisitivo del bolívar, la inexistencia de casas de cambio en territorio tachirense, de manera que conviene tener los pesos, la presencia de ciudadanos que tienen ingresos en divisas, dólares o pesos, o que reciben remesas en pesos y dólares desde el exterior, entre otras cosas. En fin, lo cierto es que en todos los procesos hiperinflacionarios del mundo, y este no es la excepción, hay un desprecio por la moneda interna. La gente prefiere intercambiar con moneda dura debido a que es más fácil, y en el Táchira, repetimos, se prefiere tener
pesos a dólares en lugar de bolívares, como estrategia muy válida dentro de comerciantes y empresarios, así como del ciudadano común, en pro de fortalecer y proteger sus ingresos ante la debacle de la economía venezolana. Este fenómeno lo veremos crecer en tanto y cuanto no cambien las rudas condiciones de la economía nacional, Darcy. Sí, lamentablemente esa es nuestra situación, esa es la realidad económica que vivimos día tras día. Y con esta reflexión nosotros damos por terminado esta entrega de hoy lunes. Nos vamos, pero no sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Ya saben que hoy más que nunca la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Buen lunes, buen provecho. Feliz tarde para todos.